Hola, hola, buenos días. No estaba, pero bajé por más café porque siento que en cualquier momento me va a empezar la tosedera y resulta que no había. Dejé haciendo. Ahorita me van a conseguir un poquito. Y bueno, creo que ya somos todos. Y parece que sí, ¿verdad? Entonces creo que podemos comenzar. Okay. Ay, ¿por qué será que el reloj de mi teléfono cada vez está más adelantado? Como si fuera una cuenta regresiva de la vida útil del teléfono. Dice que son 9:08, pero no, no son 9:08, ¿verdad? Bien, ayer ya teníamos en el team nuestra lista de participación, ¿o no? Ay, sí, no oigo. Dios mío, no me oigo. Sí, maestra. Ok. Creo que ayer todavía no estaba la lista como tal. Nos había comentado que lo iba a hacer en Excel. Ajá. Y lo que estoy haciendo es dejarla ahí en el team para que ustedes puedan verla. Sí, ya está aquí. Ahí en el foro general dejé la liga con la lista ahí en un drive para que todos puedan verla. Y pues aquí voy poniendo los días con la participación. Ay, que por cierto, la puse del 14 y luego del 15 de ayer. Me faltó pasarla, pero ahorita la paso. Y entonces ahora vamos con el 16. Aquí ya la tengo. Y déjenme hacer un poquito más chiquito esto, porque si no, no los voy a ver a ustedes. Ay, chispas. Ay, no sé qué. Ándale. Bueno, no se deja. Entonces los voy a ver nada más por un pedacito de la ventana por acá. Aquí, aquí, quiero que quieres hacer un poco más chiquito esto, pero no me quiere hacer caso. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que estábamos hablando y terminamos de hablar de las resoluciones y comenzamos a hablar, según yo, del proceso y distinguíamos respecto de este recurso de revocación, pues algunas ideas que son secundarias y algunos componentes de esta idea secundaria, como por ejemplo sus generalidades o sus objetivos, ¿no? Y entonces ustedes me mencionaban algunas palabras clave como pues relacionadas con las ventajas que es un proceso económico, aunque no desarrollábamos mucho porque es que se considera que es un medio de defensa realmente económico. También distinguíamos por qué este carácter optativo, que decíamos sí es optativo, pero también es excluyente. Y pues también comenzábamos a distinguir las 3 etapas. Eso ya no estoy muy segura porque yo lo puse aquí, que sí lo comencé a mencionar, pero ya no sé si ustedes sí me cacharon con suficiente claridad. Las 3 etapas principales de cualquier proceso jurisdiccional, ¿no? Entonces, pues díganme si sí les distinguimos, retomen cuáles son y a ver hasta dónde llegamos en el análisis de cada una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues los escucho y mientras aquí voy anotando las participaciones de ayer para por si hay alguna aclaración, pues ya ustedes me dicen. Gerardo. Y habíamos mencionado ayer, profesora, que era la etapa inicial, la intermedia y la final. Ok. Que la inicial era la fijación de la litis, la etapa intermedia era la etapa probatoria y la etapa final era la etapa resolutiva. Ándale, extraordinario. ¿Y eso te suena a algo a ti? Bueno, a mí me suena como tal a un procedimiento, ¿no? Que lleva estas 3 etapas para que llegue ahora sí que a un fin, ¿no?
ya sea una resolución, ya sea a favor o en contra del contribuyente. Ok, nos suena el camino que hay que seguir para llegar a la resolución con sus posibilidades de sentidos, ¿no? Ok, muchas gracias, Gerardo. Entonces decíamos una etapa de fijación de la litis, una etapa probatoria y una etapa resolutiva. Gracias, Lili. Y en cada una de estas etapas, a lo mejor ustedes distinguieron o se imaginan o encontraron que estas etapas tienen un montón de pasitos ahí adentro de ellas, o sea, que hay muchos actos de autoridad y muchos trámites administrativos posibles y muchas diligencias posibles para que se vaya avanzando en este camino que hay que transitar para llegar desde la presentación de un escrito inicial hasta la emisión de una resolución. Arturo. Y bueno, yo quería hablar acerca del escrito inicial, que, bueno, el escrito inicial de una demanda es el primer acto para iniciar un juicio. En él se manifiesta y se acredita todos los hechos y actos ilegales e inconstitucionales de los cuales pretendes que se resuelva tu favor. Okay. Y bueno, eso está dentro de las 3 etapas procesales en la de inicio. En la de inicio, muy bien. Entonces, espérame tantito, déjame de una vez anoto esta participación de ahorita. ¿Cómo te apellidas, Arturo? Flores Dávila. Estás. Y luego era Gerardo Soto. Sí, profesora Soto González. Ya. Está aquí y ahí está. Y ahí, así ya más fácil, ustedes ahora sí que en tiempo real, ahí pueden ir viendo el registro de la participación y ya en caso de que a mí se me vaya o algo así, pues ustedes me pueden decir para que no se me nombre de que hasta el final puedan ver esa. Entonces, bueno, pues aquí sí, efectivamente, el escrito inicial en cualquier proceso, no solo en el recurso de revocación, el escrito inicial que en los juicios se llama demanda, pues es lo que da inicio a este proceso, ¿no? O sea, es lo que le permite al juzgador ver, pues yo necesito echar en dar esta maquinaria para al final llegar a una resolución con base en este escrito inicial, ¿no? En el caso de la revocación, como no es un juicio, es más bien un proceso administrativo, pero que se parece a un juicio porque hay una litis que fijar, o sea, hay 3 personas que intervienen, 2 con intereses encontrados y una que juzga. En el caso del recurso de revocación, no tenemos una demanda, tenemos un escrito inicial, ¿no? Pero tiene la misma estructura que una demanda. Y esta forma de identificar este escrito inicial es más o menos igual como nosotros aprendimos a identificar lo que es una resolución, analizando sus partes. ¿Se acuerdan ustedes de las partes que analizamos en las resoluciones? Claro, mencionamos los capítulos, pero además analizamos otras 3 partes en esas resoluciones. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Nadie se acuerda cuáles son las partes de la resolución? Esas que estaban ahí al principio y al final de la resolución. Una que parecía un título, una que nos daba como una especie de introducción. Creo que yo, maestra, ¿puedo participar? No sé si algo del premio, los resultandos y los resolutivos. Los resultandos y los resolutivos, ándale. Otra vez dímelos todos. Los resultandos y los resolutivos, ¿qué son, Ángel? Es la conclusión, ¿no? Del expediente, por así decirlo. Son capítulos adentro de la resolución, pero que sirven para distintas cosas. Entonces, esos capítulos son a los 3 que me refería, aparte de esos capítulos, que esos 3 sí son exclusivos de las resoluciones. Además, mencionamos otras partes, que son esas que tú nos mencionaste. ¿Cuál y cuál? Es el rubro, que es el título para identificar, o el encabezado, por así decirlo.
Después es el proemio, que es donde, Ándale. por lo que se está escribiendo, ¿no? Bueno, Ajá. habíamos dicho que puede ser proemio o preámbulo, que es la introducción o el señalamiento de la comparación. Ujú. Y después los resultandos, que son los Ajá. capítulos, entonces, y al final los Ajá. resolutivos, que es la conclusión de expediente. Los resolutivos también son un capítulo especial exclusivo de las resoluciones, es decir, no son partes de un escrito que vayan en todos los otros escritos, por ejemplo, en el escrito inicial. Es decir, un escrito inicial sí tiene un rubro y sí tiene un proemio, pero no tiene ni resultandos, ni considerandos, ni resolutivos. Pero nos falta una parte más que mencionamos y que está al final. Magali. ¿No era la parte de los resolutivos? Ese es capítulo también. Espérenme tantito. Ángel, ¿cómo te apellidas? Rodríguez Sánchez, maestra. Ángel Yael. Y luego Magali, eres... Mendoza. Para... Sí, es donde dice que dan, bueno, lo había mencionado como razón, fe o legalidad, Ándale, ajá. y ahí es donde pueden firmar a los que, ¿cómo se le da? ¿Cómo se le dice? Los interesados, ¿no? Bueno, Y en el la caso de las autoridad. resoluciones, quien la está emitiendo, ¿no? En el caso del Ajá. escrito inicial, quien está elaborando el escrito inicial, o sea, el actor, ¿no? En el caso de una... Sí. O en el caso del recurso de revocación, el recurrente, ¿no? O sea, ese contribuyente que se vio afectado con un acto de autoridad y que quiere iniciar el recurso de revocación, que quiere interponer ese medio de defensa, ¿no? Sí, y decíamos que en el caso de las resoluciones, pues es el asentamiento de una fe pública de que sí, efectivamente, esos juzgadores son los que emitieron esa resolución y da fe de ello su secretario de acuerdos, ¿no? Pero en el caso de los otros escritos, podemos identificarlo como un protesto, es decir, esta parte que han ustedes visto cuando empiezan los testimonios o las confesiones en los juicios americanos, que son juicios orales y que les ponen así la Biblia y que les dicen, jura usted decir toda la verdad y nada más que la verdad. Bueno, eso sí sucede, algo parecido, sucede en la vida real, ¿no? En los juicios orales, sobre todo en Estados Unidos. Aquí lo que nosotros hacemos, bueno, en los juicios orales sí hacen esa promesa, pero no es sobre la Biblia. Simplemente se le advierte de las penas en las que incurre quien dice mentiras frente a una autoridad judicial en los juicios orales, y en los juicios escritos, como son estos que nosotros tenemos en materia tributaria, en esos lo que se hace es asentar al final la firma y los datos de identificación del compareciente, o sea, de quien está presentando ese escrito, bajo la protesta, o sea, bajo la promesa de que se está diciendo la verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay estilos en los que algunos abogados dicen protesto lo necesario, ¿no? ¿Qué protesto? Lo de mis creencias, lo de que conozco las penas, o sea, protesto lo necesario. O sea, sí, prometo lo que es necesario en términos de ley para que ese escrito sea válido, ¿no? Entonces, esa que es la parte final de cualquier escrito, a eso lo podemos llamar el protesto, ¿no? Y ya, y déjenme retomar de las resoluciones. Les decía, los resultandos, los considerandos y los resolutivos son capítulos exclusivos de las resoluciones porque cada uno contiene distintas cosas que se necesitan para que los juzgadores emitan su resolución y para que a quienes se la emiten, o sea, las partes, o sea, el actor y el demandado, entiendan por qué es que se llegó a esa resolución. Entonces, en ese sentido, cada uno de estos capítulos tiene una función, pero son exclusivos de las resoluciones. Y me gustaría retomar cuáles son esas funciones de esos capítulos, es decir,
¿qué contienen o para qué sirven los resultandos? ¿Tamara? Sí, en la parte de los resultandos, decíamos que era como la narración, una narración cronológica de los hechos. Ujú. Ok. ¿Pero de Ujú, cuáles hechos? de lo que, ay, espérame, de la resolución, bueno, vienen en la resolución y es el orden cronológico de la visita domiciliaria, de lo que pasó en la visita domiciliaria. De lo que pasó en la visita domiciliaria, si la resolución se trata de resolver qué cosa. Si la narración cronológica de los hechos es que hay una notificación de una orden de visita, un acta de inicio, unas actas parciales, una última acta parcial y un acta final, si esa relatoría es la que está ahí en los resultandos, entonces en esa resolución, ¿qué se está resolviendo? ¿Qué proceso se está resolviendo? Si en la narración cronológica que está ahí en los resultandos dice, por ejemplo, no una notificación ni unas actas parciales, sino dice, por ejemplo, se presentó una demanda, se contestó la demanda, se recibieron unas pruebas, se desahogaron unas pruebas, se presentaron unos alegatos, esa resolución, ¿qué estaría resolviendo? ¿De qué se trata? Magali. Primero, profesor, es para comentarle que mandaron mensaje al grupo que hay compañeros que están en sala de espera desde hace rato. No me digas. Sí, Híjole, son un montón. sí. Y nadie les hacíamos caso. Qué groseros. Es que les digo que no estoy viendo esa parte de la pantalla porque tengo aquí la lista abierta y entonces pues mi cuenta me daba. Ok, discúlpenme por favor que los dejé afuera de la sesión tanto tiempo. Estoy aprendiendo a cómo ir registrando su participación en la lista. Estamos hablando de las partes de un escrito inicial. Voy a retomar rápidamente a lo que nos estuvimos refiriendo. Estamos hablando de el recurso de revocación y estamos hablando de el mecanismo para llegar a una resolución adentro del recurso de revocación y decíamos que este mecanismo pues es el proceso, ¿no? El proceso que son una serie de pasitos, o sea, una serie de procedimientos que van llevando a cabo quienes se están enfrentando adentro del recurso de revocación, o sea, el recurrente y el recurrido, y la autoridad que va a resolver, que en este caso es pues la administración jurídica, porque se trata de un recurso de revocación frente al SAT, ¿no? Y entonces distinguíamos adentro de estos procesos del recurso de revocación una parte desde ayer, una parte inicial, una parte intermedia y una etapa final. En la etapa inicial decíamos que lo que va a pasar es que se va a fijar la litis, o sea, distinguir quiénes forman parte y alrededor de qué va a ser pues, este proceso, este pleito. Una etapa intermedia, que es una etapa probatoria, es decir, donde se ofrecen y se desahogan las pruebas que acreditan lo que cada una de las partes dijo en su acción y en su contestación, y una etapa resolutiva que es propiamente donde se emite la resolución, pero no solo eso, sino que hay unas conclusiones de las partes, luego la resolución y luego el cumplimiento de la resolución, ¿no? Y entonces de eso estamos hablando, y al hablar de eso, Arturo nos hacía favor de distinguir, que está haciendo unas brillantísimas investigaciones, nos hacía favor de distinguir lo primero que sucede en la primera etapa es la presentación del escrito inicial. Y sí es cierto, eso es lo que inicia el recurso de revocación, que un recurrente presente a la administración jurídica o a su contraparte, a la recurrida, presente un escrito inicial y le diga yo quiero iniciar un recurso de revocación, ¿no? Pero este escrito tiene una serie de requisitos. Y entonces, así como distinguíamos que las resoluciones tienen unas partes, también los escritos iniciales tienen unas ciertas partes. Pero hablábamos de que en la resolución hay unas partes
que le son comunes a todos los escritos adentro de los procesos jurisdiccionales. Las partes de una resolución, entonces, recordábamos, son un rubro, un proemio, 3 capítulos especiales, que esos sí son específicos de las resoluciones, que son los resultandos, los considerandos y los resolutivos, y una última parte a la que ahora podemos llamar protesto, porque decíamos que es donde se toma la protesta de que estás actuando en términos de ley, o sea, que estás diciendo la verdad y nada más que la verdad, ¿no? Como el equivalente a jurar frente a la Biblia, ¿no? Entonces, distinguíamos que los elementos comunes entre las resoluciones y los escritos iniciales son el rubro, el proemio y el protesto. O sea, ese título que le ponemos ahí al escrito, de qué se trata para identificar las partes y el proceso, un preámbulo, una introducción, una cosa que nos hace ver a qué es que está dirigido ese escrito, o sea, para qué es que está emitido ese escrito, y una última parte hasta el final, donde hay una firma y una identificación de quien suscribe ese documento, ¿no? Entonces, estos 3 elementos están tanto adentro de una resolución como adentro de un escrito inicial, rubro, proemio y protesto. Pero todo lo demás, lo que está en medio, es distinto en el escrito inicial que en cualquier otro escrito. Entonces, en el escrito inicial que decíamos, pues tiene más o menos la estructura de una demanda, así como hay capítulos en la resolución, también hay capítulos en el escrito inicial. Pero como charlando de esto me di cuenta de que todavía no estaba suficientemente claro a qué se refiere cada uno de los capítulos de las resoluciones, entonces por eso es que estaba yo retomando a qué se refieren estos capítulos de las resoluciones, y ya se me volvió a quedar alguien afuera. no, como que no me va a funcionar así. Voy a ir abriendo la lista mejor en distintos momentos. Ok, y entonces, bueno, pues estábamos recordando que los resultandos, sí es cierto, son una narración cronológica de los hechos, pero ¿cuáles hechos? O sea, de los hechos de dónde, de qué parte, o sea, una narración cronológica, claro, de los hechos. Y nos decía Tamara, bueno, pues una narración de los hechos que sucedieron en la visita domiciliaria. Sí, claro, puede ser, pero si esa resolución está tratando de resolver qué proceso. Y les ponía yo un ejemplo. Si la narración cronológica dijera, se presentó la demanda, se contestó la demanda, se ofrecieron unas pruebas, se admitieron unas pruebas, se presentaron alegatos y ahora se resuelve, ¿de qué resolución se trata ese, no? Entonces, eso nos deja ver cuáles son los hechos que tienen que estar ahí narrados cronológicamente adentro de los resultados y cuáles son esos hechos que tienen que estar narrados ahí. ¿No? ¿Nadie se acuerda? ¿No? Bueno, vamos con los considerandos. ¿Los considerandos de qué se tratan? Magali. Bueno, regresando a la pregunta que había hecho de que si se, bueno, de que se ponía como de que se habían recabado las pruebas y que se habían entregado y esa situación y como de qué escritos hablaba, ¿no sería como la parte de que se está resolviendo como un recurso de revocación? Bueno, puede ser un proceso jurisdiccional, ¿no? Aunque si hablamos de que se presentó una demanda, en el recurso de revocación decíamos sí se presenta una demanda porque es un juicio. No, sería ya un juicio de nulidad. Sería un juicio de nulidad lo que se está resolviendo ahí, ¿no? Por los resultandos tienen, sí, claro, la narración cronológica de los hechos, pero de los hechos que acontecieron a partir de que se presentó el escrito inicial, o sea, de los hechos que acontecieron adentro del proceso que se está resolviendo. Entonces, por ejemplo, si, como nos decía Tamara, se está resolviendo la visita domiciliaria,
pues ahí en los hechos tendría que decir, bueno, pues se notificó la orden de visita, se hizo el requerimiento y se entregó la carta de derechos al contribuyente, se desahogó cada uno de los requerimientos en esta y esta actas parciales y complementarias, se llevó una reunión de trabajo en la última acta parcial en presencia del contribuyente y se le explicaron las omisiones, se llevó a cabo el acta final y se le dio el uso de la voz para manifestar esto y esto y esto y esto al contribuyente, pues ahora se resuelve, ¿no? Entonces, en ese caso, pues esos resultados obviamente son para resolver adentro de una visita domiciliaria, ¿no? Entonces, los resultados son la narración cronológica de los hechos que acontecieron en el proceso que se está resolviendo, ¿no? En el proceso que se está resolviendo, no los de antes, porque si son los antecedentes, ¿irían en los resultados? Bueno, vamos a retomar el siguiente capítulo. ¿Cuál es el siguiente capítulo? Esos son los resultados. ¿Cuál es el siguiente capítulo en las resoluciones? Los considerandos. Los considerandos. ¿Y qué son los considerandos? ¿En dónde viene la argumentación? Argumentación lógico-jurídica. Jurídico. ¿De quién? ¿Quién hace esa argumentación? La autoridad. Ándale, quien está resolviendo, ¿no? Quien está elaborando la resolución. La argumentación lógico-jurídica del juzgador, ¿para qué? ¿Para qué hace esa argumentación lógico-jurídica? O sea, esa explicación de, a ver, sí, pasó esto, esto se probó con esto, sí, presentaron este escrito, sí, yo soy competente para resolver este escrito que se presentó. ¿Por qué hacen o para qué hacen esa argumentación jurídica ahí en los considerandos? Para llegar a los resolutivos. Para llegar a los resolutivos. ¿Y qué son los resolutivos? La solución que, bueno, la resolución que se está brindando sobre lo que se está, bueno, pues ahora sí que sobre el juicio o sobre el trámite administrativo que se está realizando. Ya es como el que mencionaba de que pues si ganaba o perdía. El sentido de la resolución, ¿no? Está en los resolutivos, en los puntos resolutivos. Entonces, si el juzgador quiere explicar por qué es que llegó a ese culpable o inocente y para eso necesita mencionar como antecedentes algo que sucedió en el incumplimiento de las obligaciones tributarias anteriores al acto que se está combatiendo, ese antecedente, esa cosa que le permite explicar por qué llegó a ese razonamiento lógico-jurídico, eso que no es parte de ese proceso que está resolviendo como un recurso de revocación, eso ¿en dónde lo puede poner? ¿En los resultandos o en los considerandos? Serían los considerandos, ¿no? En los considerandos. Pero como haciendo referencia al resultando. Ándale. Bueno, como haciendo referencia a por qué es que va a determinar eso, ¿no? Entonces, más bien como haciendo referencia a los resolutivos, ¿no? O sea, va a poner algo, un antecedente que no forme parte del proceso, siempre y cuando le sea útil para explicar el sentido de su resolución. Por ejemplo, si dice, y se confirma la validez del acto reclamado, y en el acto reclamado dice que le imponen la multa más alta en el rango de posibles multas que le pueden imponer, y la administración jurídica dice, no, sí está bien puesta esa multa que es altísima, y para eso toma un antecedente de otra cosa que dice, no solo en el ejercicio que se revisó, sino en muchos anteriores, ha tenido incumplimientos o cumplimientos extemporáneos, ¿no? Entonces, esa justificación que no tiene nada que ver con el proceso del recurso de revocación, pero que sirve para explicar el sentido de su resolución, claro, sí lo puede poner, pero no en la narración cronológica de los hechos, sino en los antecedentes que necesita como parte de su razonamiento lógico-jurídico para decidir, ¿vale?
Que es como venía en la actividad del juicio de nulidad, ¿no? Que nos mandó para hacer las actividades, que venía Ujú. que en base a la demanda que se había presentado se revocaba lo que se había dado de resolución anteriormente. Ajá. O sea, aquí creo que ya lo habíamos visto pues en algún ejercicio que hacíamos. Voy a retomar esto un poquito porque sí como que los noto confundidones con estas partes de las resoluciones. Entonces, déjenme retomarlo un poquito para que lo veamos aquí como que sí es cierto, ¿no? Déjenme abrir esta resolución del principio de legalidad. Sí están viendo que estoy abriendo la resolución, ¿verdad? ¿Sí Sí, ven la resolución? Sí, Ok. profesora. Y entonces aquí vemos, ¿esto cómo se llama? Dijimos, esta partecita, ¿cómo se llama? Esto que dice aquí que es la sala especializada. ¿El Esto, rubro? ándale, eso se llama rubro. Y esto que está aquí, que es como una introducción donde nos explica dónde estamos, cuándo estamos, quiénes están en esta litis, por qué es que se está emitiendo este escrito. ¿Esto cómo se llama? proemio. Proemio, ¿no? Y luego de esto empezamos a ver los capítulos, ¿no? Pero este capítulo es especial de qué escritos nada más. Resultando. No, este capítulo De las resoluciones. es exclusivo de las resoluciones, o sea, podríamos encontrar unos resultandos en una demanda. En la demanda, no, sino ya sería en la resolución a la demanda. Solamente en la resolución. Y entonces, si ustedes ven aquí en estos resultandos, pues coincide con lo que nosotros estamos diciendo que son los resultandos, ¿no? Aquí va por numeritos, ¿no? Y entonces aquí está describiendo los pasos que fueron sucediendo adentro del juicio de nulidad. Entonces, ¿qué es lo que pasó primero? Hubo una demanda de nulidad, ¿no? Y ya esto que está acá es la descripción de en contra de qué se presentó la demanda, pero lo importante está aquí, que se compareció a demandar la nulidad de este acto de autoridad que describe acá, ¿no? Esto también nos es útil porque si nosotros vemos cuál acto de autoridad es el que se combatió en este juicio de nulidad, pues ya nos damos cuenta, ¿no? Ah, pues es que aquí se trataba de un crédito fiscal, entonces seguramente fue de una facultad de comprobación, y aquí vemos que hay dos resoluciones, ¿no? Entonces seguramente sí fue al recurso de revocación, porque aquí está la resolución de la facultad de comprobación que yo me imagino que tuvo, y aquí está la resolución del recurso de revocación que yo me imagino que tuvo. Sí ha de ser así, pero vamos a seguir leyendo, ¿no? Pero aquí está el primer paso del juicio de nulidad. Compareció y presentó su demanda, ¿no? Luego en el número 2 dice, el 7 de agosto, fíjate, presentó su demanda el 5 de agosto, ¿no? Y luego el 7 de agosto, le admitieron a trámite su demanda, ¿no? Nada más que no se la admitieron así ya toda completa, sino que le hicieron un requerimiento, ¿no? O sea, como que le advirtieron que algo que está en su demanda le faltaba o estaba mal, ¿no? Y luego, el 18 de agosto, la que presentó la demanda, o sea, la parte actora, le dio cumplimiento a ese requerimiento que le habían hecho el 7 de agosto, ¿no? Aquí el 18 de agosto, pues desahogó ese requerimiento. Luego, el 7 de octubre, el SAT presentó su contestación. Aquí no dice que fue el SAT, ¿no? O sea, eso ya lo sabemos porque ya lo habíamos leído antes, pero aquí podemos ver que el 7 de octubre a quien demandó esta actora presentó su contestación, ¿no? Y luego el 14 de octubre, la sala del Tribunal Fiscal, o sea, el juzgador, tuvo por sí admitida esa demanda, ¿no? O sea, por sí contestada esa demanda, ¿no? Y luego el 13 de noviembre realizaron una audiencia de fijación de la litis. O sea, esta audiencia donde dijeron, a ver,
tú que dices que eres quien presentó la demanda, sí, efectivamente, sí eres, y todo lo que dices aquí en tu demanda ya se lo hice saber a la autoridad a la que demandaste, o sea, al SAT, y el SAT sí ya tuvo por reconocida tu personalidad y ya dijo lo que quería decir, o sea, sus excepciones respecto de esa demanda que tú presentaste. Entonces es pues como cantar el pleito, ¿no? O sea, actor, mucho gusto, demandado, mucho gusto, yo soy el juzgador y ahora sí, pues díganme sus argumentos, ¿no? Peleense. Y entonces eso sucedió en esta audiencia de fijación de la litis del 13 de noviembre, ¿no? Y luego el 17 de noviembre sucedió que los citaron para que formularan sus alegatos, o sea, sus conclusiones de lo que sucedió en el juicio, ¿no? Y luego, el 8 de diciembre, la autoridad, o sea, la demandada, interpuso un incidente de falsedad de documentos. Un incidente es como un mini juicio respecto de una cosa particular adentro de un juicio. Entonces, este SAT interpuso este incidente de falsedad de documentos, o sea, un mini juicio, porque se dio cuenta de que adentro del expediente del juicio de nulidad había un documento que a él le parece que era falso. Y entonces se llevó a cabo este incidente, ¿no? O sea, este mini juicio aparte. Y luego, aquí el 4 de enero, la actora presentó sus alegatos a los que los habían citado a presentar antes, no en el anterior, sino uno antes de estos resultados, presentó sus alegatos, o sea, sus conclusiones del juicio, ¿no? Pero hasta aquí todavía no sabemos qué pasó con ese mini juicio por la falsedad de documentos, ¿no? No sabemos qué pasó todavía con ese incidente, vamos a seguir viendo. Y luego el 2 de febrero se tuvo por presentados estos alegatos de la actora, o sea, de la que demandó. Y luego el 2 de febrero también se admitió ese mini juicio, ese incidente de falsedad de documentos promovido por el SAT. O sea, al mismo tiempo le tuvieron a la actora en el principal por presentar sus alegatos, pero también por admitido este incidente de falsedad de documentos al SAT, ¿no? Y luego desahogaron ese incidente, ¿no? O sea, desahogaron ese mini juicio el 14 de junio. O sea, ahí emitieron una sentencia y como es de un incidente, de un mini juicio, se llama interlocutoria. Entonces emitieron esta sentencia interlocutoria el 14 de junio, donde resolvieron que sí admitían a trámite ese mini juicio, ese incidente, pero que es infundado, ¿no? O sea, sí le dieron análisis a lo que dijo el SAT de que ese documento era falso, pero cuando lo analizaron se dieron cuenta de que no es cierto que ese documento es falso. ¿Y por qué lo había considerado falso? Aquí está. Porque consideraba que hay una firma que cuestionaba, una firma en un documento del actor, ¿no? ¿En cuál documento? En el escrito inicial de demanda. Entonces, ¿qué estaba diciendo el SAT? A ver, no, espérate tantito, no vayas a resolver todavía en definitiva, porque la firma que el actor puso en su escrito inicial es falsa, no es de él, ¿no? Eso fue lo que planteó el SAT en este incidente. ¿Quién sabe por qué lo planteó? ¿No? Porque en realidad los abogados sabemos que cuando acusas a alguien de haber presentado un documento con una firma que no es la suya adentro de un juicio, pues basta con a quien estás acusando ratifique ese escrito para que se considere presentado por él, ¿no? O sea, supongamos que la firma que está en la demanda no fuera del actor, pero él, cuando lo acusan de eso, de presentar una demanda con una firma falsa, que no sea de él, dice, pues no puedo decir en este momento si esa firma es falsa o no, pero lo que sí puedo decir en este momento es que ratifico cada uno de mis dichos, cada una de las partes de lo que está puesto ahí en esa demanda, ¿no? Entonces, sea o no mi firma, o sea, como diría Felipe Calderón, haya sido como haya sido, pues en este momento ratifico su contenido, o sea, sí fui yo el que promovió esa demanda, independientemente de que el garabato que está ahí sea mío o no, que en este caso sí lo era, ¿no? Pero independientemente de eso, pues basta con que lo ratifiquen, ¿no?
Y entonces, pues es como un poco como gimnasia jurídica, ¿no? Pero seguramente el SAT requería tiempo por algo. Entonces dijo, pues ¿cómo le haces? Pues plantéate este incidente, ¿no? Bueno, y entonces eso ocurrió el 14 de junio. Y luego el mismo 14 de junio de 2021 volvieron a citar a las partes para que formularan sus alegatos por escrito, pero sus alegatos en el juicio principal, ¿no? O sea, el que viene del recurso de revocación. Y luego, ya entonces que presentaron sus alegatos, cuando quisieron presentarlos, entonces ya se sientan para emitir la sentencia, ¿no? Entonces, ya que están sentados los juzgadores ahí para hacer sus razonamientos lógico-jurídicos, ¿qué sigue ahí en la resolución? Pues el siguiente capítulo, que es este que está aquí, ¿no? El de los considerandos. Y luego aquí en los considerandos, pues si ustedes ven, hay toda clase de razonamientos jurídicos porque hay un montón de controles del principio de legalidad respecto de los cuales hay que asegurarse que sí se cumplen, y eso lo hacen haciendo sus razonamientos lógico-jurídicos de todas las cosas que hay que controlar según estos test de legalidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este primer considerando, lo primero que revisa es que sí pueden o no resolver este juicio que se les ha planteado, porque sí tienen o no la competencia para ello, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ok, ya fuimos competentes para recibir la demanda, para recibir las pruebas, para recibir los alegatos, somos competentes para resolver, para emitir la resolución, y aquí está, ¿no? Con una fundamentación y con una motivación que está más acá abajo, es que dice sí, sí somos competentes. Somos competentes en términos de ley, aquí está la fundamentación, y somos competentes porque ya conocimos de la parte de la fijación de la litis y de la etapa probatoria de este proceso. Entonces también tenemos una motivación para resolver este asunto, ¿no? Y así se ven los considerandos haciendo sus argumentaciones lógico-jurídicas de cada una de las cosas que tienen que ir resolviendo, ¿no? Por ejemplo, aquí está el crédito de los 7 millones, aquí está lo que dijo el actor en el 1 y el demandado en el 2 respecto a ese crédito fiscal de los 7 millones, y así, ¿no? Para resolver, aquí está respecto de los 16,300, y si ustedes ven, este 1, 2 y 3 en realidad son una cita textual de la resolución que se está combatiendo, ¿no? Luego acá, en su cuarto considerando, entonces ya empiezan ellos a fundar y motivar su resolución, ¿no? Aquí hacen una argumentación, un análisis largo de por qué considerar que sí o no tuvo razón el SAT en dictar ese crédito fiscal por sus casi 8 millones, ¿no? Entonces aquí están todos esos argumentos, ¿no? Y para hacer esos argumentos incluso hasta hacen una tablita, ¿no? Para dejar más clara a las partes por qué el sentido de su resolución. Ahí están los considerandos, ¿no? Y si ustedes ven, son la parte más larga de la resolución, ¿no? Y luego, ya que incluso aquí en sus consideraciones de derecho, incluso hasta hacen citas, bueno, cita de un documento, hasta hacen citas de fuentes del derecho especiales como esta que está aquí, que es una jurisprudencia, ¿no? Aquí dice, hay una tesis jurisprudencial que ya fue publicada, donde dice que para la interpretación de los contratos es importante observar la conducta de las partes frente a las obligaciones que se contrajeron en ese contrato, ¿no? Y entonces este criterio de la Corte lo utilizaron estos magistrados de la Sala del Tribunal Fiscal para luego definir lo que hicieron, ¿no? Y ahí hay otras jurisprudencias, interpretación de los contratos para efectos fiscales, así, ¿no? Ahí está lo que utilizaron para resolver. Y luego, después de todo este análisis lógico-jurídico, pues aquí están estos que, como dijimos, que se llaman. Estos que, como dijimos, que se llaman. Resolutivos. Resolutivos, ¿no?
Y aquí está el sentido de la resolución. ¿Y cuáles sentidos posibles en las resoluciones vimos nosotros que había? En algunos casos son 3, ¿no? Pero Ajá, en casos como este, que es sin lugar a dudas un juicio, porque ya vimos que se trata de un juicio de nulidad, hay 3 posibles sentidos, ¿no? ¿Cuáles son esos 3 posibles sentidos en los juicios de nulidad? uno sería donde se acepta, o sea, se acepta la nulidad. El otro donde pues se rechaza, que serían los 2 puntos contrarios. Y el tercero, que es en algunos casos, que se dicta nulidad solo para ciertos efectos, que fue en este caso. Y para esos efectos nos iríamos a los considerandos dependiendo de cuáles fueron los efectos que sí se aceptaron. Ok. Magali, ¿quieres agregar algo? Ah, sí, bueno, y dentro de los efectos habíamos visto que existía lo que era la modificación Ajá. o la repetición Reposición. reposición bueno, de lo que ya se había dictado, que sería como Ajá. volver a iniciar nuevamente el proceso desde, digamos, donde se empezó como bueno, comentábamos que, bueno, en un ejemplo que, pues, digamos, empezaba, si la notificación no se hizo de manera correcta, se iniciaba el proceso nuevamente desde la notificación para que se hiciera de manera correcta. Ok, en los efectos. Y fíjate qué bueno que los traes a colación, porque en los efectos se me olvidaba comentarles que sí, efectivamente, puede ser para el efecto de que se reponga el procedimiento o para el efecto de que se modifique el acto reclamado, pero esa modificación también puede tener 2 posibilidades. Para el efecto de que se modifique el acto reclamado en los términos en los que ordene quien está emitiendo la resolución, o para el efecto de que se modifique el acto reclamado, dejando a la responsable, en este caso a la demandada, en libertad de que vuelva a dictar el acto reclamado, tomando en cuenta otros elementos que le ordene la que está emitiendo la resolución, pero sin decirle el sentido en el que debe modificarla, ¿no? O sea, dándole la libertad de modificarla, pero modificarla para que quede como ellos consideren, con la valoración que les está pidiendo que hagan, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que en lugar de decir se reconoce la validez de la resolución impugnada, que le dijera, se declara la nulidad para el efecto de que se emita un nuevo acto de autoridad, modificando su resolución para tomar en cuenta los elementos probatorios de las deducciones que alega el demandante, ¿no? Entonces, ¿qué le está diciendo la sala del tribunal? ¿Qué le estaría diciendo la sala del tribunal fiscal al SAT? Emite una nueva resolución en la que sí valores los argumentos que te dijo para considerar estas deducciones que él está proponiendo, pero no le está diciendo que emita esa resolución reconociendo esas deducciones, ¿no? O sea, lo está dejando en libertad de decir, valora lo que te dijo. Si de todos modos consideras improcedentes esas resoluciones, ese ya será un asunto diferente, ¿no? Pero en tu resolución sí valora, sí demuestra que analizaste lo que él te dijo, ¿no? Entonces hay esas 2 posibilidades en ese efecto de modificar las resoluciones. ¿Sí me cacharon o estuvo muy técnico esto? Cámara. Sí, sí, bueno, yo sí le entendí. ¿Sí le cachaste? Era lo que le iba a preguntar. Sí, que en caso de cuando sea la reposición del acto reclamado, igual le dicen a la autoridad que, bueno, en este caso, ¿cómo sería? Es que ahí, como es la reposición del procedimiento, pues no hay de otra más que repetirlo, ¿no? Repetirlo hasta donde estuvo mal. O sea, supongamos que se trató, ayer decíamos de la notificación, pues hasta la notificación, pero supongamos que se trató de el acta final, porque en el acta final no le dieron el uso de la voz al contribuyente, o aunque se lo hayan dado, el contribuyente considera
que no le dieron suficiente uso de la voz porque le faltaron cosas que argumentar y que no quedaron escritas ahí en el acta final, entonces tendrían que regresar en la visita domiciliaria hasta el acta final nada más, ¿no? Entonces, en la reposición del procedimiento, pues es como más fácil identificar nada más un sentido. Hay que regresar hasta donde estuvo mal aplicado el proceso. Ah, ok, profesora, gracias. Vale. Daniela. Yo tengo una pregunta, profesora. ¿No importa entonces cuántas veces se pueda reiniciar el proceso? O sea, supongamos que lo están rechazando por lo mismo de que a lo mejor no cumple con algo o para, como dicen mis compañeros, volver a iniciarlo, ¿no hay como un límite para volver a tramitar este proceso? O sea, quieres decir que, por ejemplo, hubo una visita domiciliaria donde la notificación fue incorrecta y luego el contribuyente fue al recurso de revocación y en el recurso de revocación le ordenan a la administración de recaudación que inicie otra vez esa visita domiciliaria con una notificación correcta, que la inició, que emitió su resolución, que fincaron créditos fiscales y que vuelve a recurrirla en un distinto recurso de revocación? Sí, a eso me... Sí, no hay límite. Bueno, sí hay límite, pero porque el propio desahogo de los procesos lo da, ¿no? O sea, en ese caso, la segunda resolución de la visita domiciliaria estaría bien dictada y el recurso de revocación ya no podría ser por la falta de notificación correcta. Tendría que ser por otras quejas, ¿no? Por otros conceptos de violación. Ah, ok, entonces se tendría que tramitar por otra situación, ¿no? O sea, ya no por lo mismo, bueno, por lo que fue al principio, sino hacer otro procedimiento. Ya no por la misma notificación, porque si la notificación la volvieran a hacer y volviera a estar mal, entonces podrían quejarse en el juicio de nulidad respecto de esa actuación de la autoridad y además eso implicaría una responsabilidad administrativa para quien a propósito está haciendo mal la notificación, ¿no? Una responsabilidad administrativa grave porque incluso sería a la comisión de un delito especial de los servidores públicos. Ah, ok, profesor, ya me quedó más claro. Okay. Gracias. Magali. En ese caso que comentaba mi compañera, ya sería mejor ir directamente como el juicio de nulidad, ¿no? Porque ya se estaría como incumpliendo el procedimiento 2 veces, entonces ya se estaría como que, bueno, ya no sería como muy factible ir al recurso de revocación, sino ya directamente al juicio de nulidad, ¿no? Porque ya se tiene como el previo de que se hizo el recurso de revocación, se volvió a repetir el trámite y se volvió a cometer el mismo error, entonces ya se podría ir directamente al juicio de nulidad, como más pruebas o más defensa para que se pudiera hacer la nulidad de lo que ya se había resolvido. Bueno, parecería en realidad, pero la verdad es que no es cierto que mientras más superior, aunque suene feo, que mientras más avancemos en el camino de la legalidad, tengan más fuerza los juzgadores. O sea, no es cierto. Es decir, si el SAT no le hizo caso a la administración jurídica, el que yo vaya al tribunal fiscal tampoco garantiza que les vaya a hacer caso. Lo que garantiza que les haga caso es que yo persiga el camino de la legalidad, o sea, que yo sepa que si hacen mal otra vez esa actuación, entonces yo puedo ir a denunciarlos, no a la administración jurídica ni al tribunal fiscal, sino a su órgano de control interno, ¿no? O de plano a la fiscalía. Eso es lo que pues le da más fuerza vinculante, quiero decir, a mi contienda, ¿no? El que yo conozca los caminos procesales y los caminos de la legalidad. ¿Sí? ¿Sí me cachas, Magali? Sí me entendiste. Bueno, sí me di a entender. ¿Sí me cacharon? Sí, profesora. Ah, ok. Ok. Y bueno, pues ya, hasta ahí con retomar estas partes. Ah, no, nos falta, espérenme. Y la última parte de la resolución, que está aquí, con esta razón que asentó el secretario de Acuerdos, que hasta aquí dice, ¿no? Que el secretario de Acuerdos, que da fe, como los interventores de la Secretaría de Gobernación, que dan fe y legalidad,
Y aquí tendrían que estar pues las firmas de los magistrados, ¿no? Incluyendo a este que está de magistrado ahí como suplente por Ministerio de Ley y la firma del secretario de acuerdos, ¿no? Que es el protesto. Entonces estas 6 partes de la resolución nos dejan retomar 3 de ellas que sí están en los escritos iniciales. ¿Cuáles son estas 3 partes que tienen en común las resoluciones y los escritos iniciales? ¿Cómo se llaman estas 3 secciones de esos escritos que sí están en los 2? Rápidamente. Es el rubro, el premio y el protesto. Ándale, esas 3 partes que están ahí son esas que comparten, que tienen en común, no solo las demandas y las resoluciones, sino todos los escritos adentro de los procesos. Todos deben llevar un rubro, todos deben llevar un premio y todos deben llevar un protesto. Entonces, a partir de mañana vamos a comenzar a analizar cuáles son los capítulos especiales adentro de los escritos iniciales o de las demandas, ¿vale? Por hoy vamos a dejarlo hasta aquí y seguimos mañana. Sí, profesora, hasta mañana. Mañana, profesora. Mientras yo termino aquí de... Hasta mañana, profesora. Hasta mañana, chicos. Yo termino aquí de registrar las participaciones. Pues aquí.